Especial 100.000 suscriptores. 10 vídeos de fantasmas reales captados en cámara. Si te emociona lo paranormal, estás en el lugar indicado. En este vídeo te presentamos una recopilación de grabaciones sorprendentes que muestran lo que parece ser la presencia de entidades sobrenaturales. Algunas de estas imágenes pueden ser difíciles de ver para los más sensibles, pero para aquellos que tienen la valentía de enfrentarse a lo desconocido, prepárate para vivir una experiencia aterradora. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de estas misteriosas imágenes? Antes de comenzar, voy a contarte un poco la historia del canal. Todo empezó el 6 de diciembre de 2022. Me llamo Alex. Actualmente llevo 3 años trabajando como soporte técnico en distintas empresas. Meses atrás tuve unos días malos en el trabajo y me sirvió como reflexión. ¿Realmente soy feliz haciendo esto? Llevo 3 años trabajando, haciendo lo mismo cada día y siento que no me llena. Siento que cada día que pasa estoy peor. Voy a trabajar como un robot que sacrifica el 50% de su tiempo para ganar 1.000 euros mensuales y aún así, sigo sin ser feliz. Uno de esos días surgió Bellido TV. Sí, este soy yo. Desde ese día supe que tenía que cambiar algo, buscar algo que realmente me hiciera feliz y aquí estoy, intentando cumplir mi sueño. Aún queda mucho camino por delante, pues no estoy ni cerca de poder vivir de esto, pero os aseguro que lo vamos a conseguir. Gracias de corazón a todos los que apoyáis el canal cada día, en los estrenos, en los vídeos, a los que dejáis vuestros mensajes de apoyo. Sin vosotros, no estaríamos aquí ahora mismo. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Número 1. El piso encantado. A finales del año pasado, un TikToker polaco se hizo muy famoso tras subir a su perfil una serie de grabaciones en las que mostraba algunos sucesos extraños que empezó a notar tras mudarse a su nuevo apartamento. Lo peor del caso es que la mayoría ocurrían en mitad de la noche. Subió su primer vídeo a finales de diciembre, atrayendo inmediatamente la atención de muchos amantes de lo paranormal. Cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? Co to? El segundo vídeo lo subió en enero y demostró que aquella entidad podía ser mucho más agresiva de lo que todos pensábamos en un principio. Ej, tak chyba od pół godziny cały czas mi coś nawala w drzwi. La noche siguiente, el 3 de enero, fue atraído fuera de su habitación por ruidos sospechosos y decidió investigar cuál era su origen. Pero se llevó una sorpresa.
Ja pierdolę. What? What the fuck? Nie, ja pierdolę. Co jest kurwa? ¡Wow! Cuando estaba volviendo hacia su habitación, se percató de que todos los armarios de la cocina estaban abiertos de par en par, como en una película de terror. La noche siguiente decidió encerrarse en su habitación e ignorar todo lo que iba a suceder. Sin embargo, parece que a la entidad no le gustó mucho esa idea. Dzisiaj tak spędzam noc. ¡Ey! ¡Ya pierdolę! El 6 de enero, todo fue a peor. Kurwa znowu! Oh fuck! What the fuck? What the fuck? Whoa! What the fuck? ¡Kurwa! La siguiente grabación es del 11 de enero y las cosas se pusieron aún más interesantes. Cuando volvió al apartamento por la noche, se encontró con algo muy aterrador. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa. What the fuck? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa! What the fuck? Nie. Ej, ja pierdolę, naprawdę już mam dość. Cały czas słyszę, jakby mi coś kurwa działo po przedpokoju. Już naprawdę mam dość, nie mogę spać. Jak widzicie, specjalnie poprzesuwałem wszystkie rzeczy, bo kurwa mam już dość patrzenia na te pierdolone drzwi. Ja pierdolę. Nie. O kurwa, co jest? O! Nie. Algunos creen que el autor del misterioso perfil está realmente luchando contra algo paranormal, mientras que otros creen que no es más que una falsificación. ¿Qué opinas del caso? Número 2. El Salón de las Pesadillas. La siguiente grabación pertenece al canal Lalo Escalante. El grupo de amigos busca fantasmas visitando lugares abandonados y supuestamente encantados. El pasado mes de febrero fueron a un lugar con un nombre realmente prometedor, el Salón de las Pesadillas. Toda la noche fue bastante casual, ya que parecía simplemente un lugar donde viven indigentes. En una de las habitaciones incluso encontraron una cama vieja y ropa.
Aquí viene y duerme gente. Una cobija y pues una almohada. Lógicamente que aquí las personas pues vienen a dormir. Pero lógicamente ahorita no hay nadie. Siempre llegamos a los lugares que no esté nadie para no molestar a las personas. Sí. Pero pues ahorita no hay nadie completamente. Ay, güey. Una rata, una rata. Ay, güey. Me asusté, ¿eh? Una rata. Y la capté. Tráetelo. El techo, ¿cómo se está cayendo? Mira, se está cayendo. ¿Cómo se está cayendo, viste? Sí. Mira, Polo. Se está escuchando. Polo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ay, güey. Ay, ¿Viste? ¿Viste? ¿Lo captaste? Sí, güey. Buenas noches. Ay, Dios. Se movió la silla, ¿eh? Yo sí escuché el ruido, güey, y sí lo alcancé a ver, güey. La luz se ve como unas manos pintadas. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Buenas! Ay, padre. ¿Lo escuchaste? Sí, güey. Ay, güey, me puso los pelos de punta, ¿eh? Güey. Se escuchó como un niño va a llorar, güey. Mira, mira, dame chapa. Buenas, ¿alguien aquí? Hola. Es un baño, ¿eh? Es otro baño. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un baño esto. Huele feo, güey. Mira para acá, chulo. Buenas. Mira. Aquí hay sal, aquí hay hielo de cerveza. Aquí se habitan personas, únicamente. Pues ahorita no hay nadie. ¿Qué es esto? No toques nada, güey. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Ahí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué será ahí? ¿Es un túnel o qué es? A ver. ¿Me subo? ¿Súbete? ¿Súbete? ¿Te subo o te subes? ¿Por qué vas a caer? Cuidado. Cuidado, colombiano. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Ve qué hay? ¿Ves algo? Pues hay una maleta aquí, güey. ¿Una maleta? Abajo. A ver. Tu madre está pesada, no creo. Cuidado. Ay, güey. Cuidado, güey. ¿Qué será? Abajo en el baño. ¿Qué habrá aquí, güey? ¿Lo abrimos? Pues no sé, éralo a ver. Pues a ver, ábrela, a ver qué hay, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué ves? No hay ropa, güey. ¿Ropa, güey? No, no, hay que dejarla ahí. Hay ropa allá. Hay que dejarla, plebes. Esa ropa, güey. Aquí está el papel de baño también. Hay que dejarla, güey. Hay que ver las personas que viven aquí, güey. Ah, ¿El colchón? Se escuchó una mujer, güey. si escuchaste yo también, Sí. güey. Se escuchó una mujer. Como una mujer. Sí, falta recordar qué lado, güey. ¿Es tu trabajo o qué es tú, Cholo? No, pues debe ser algún como tipo, ¿cómo se le Es algo dice? religioso que vinieron a hacer aquí las personas que viven en este lugar. Pero no vamos a tocar nada, ¿eh? No vamos a tocar nada. No. Pero tu frasquito me llama la atención, ¿qué será, Cholo? No lo toquen, ¿Qué será eso? Ay, cabrón, güey, es la Santa Muerte, güey. ¿La Santa Muerte? Ahí está la figura. No lo vayas a tocar. No toques nada, güey. No toques nada. Cierto. No por allá. Hay que no te toques nada de eso. Buenas. ¿Estás usando la lámpara? Sí, güey. Vamos a usar ese mejor nomás. Sí, porque se está dando la luz, mira. Está dando la luz. Nos falta recorrer solo este lugar. Sí, este lado.
¿Ya alcanza a ver con eso? Sí. Buenas. ¿Sabes qué, güey? Escuché muchos gritos, no sé si en la calle, güey. Si es en la calle es aquí, porque no distingo bien los ruidos. ¿Qué se escuchó atrás? ¿Se escuchó algo atrás? Escuché algo atrás de ti. Yo te escuché un grito. No gritó, un paso. Un paso de un grito. Atrás. Ya, se la ven. Mira. ¿Sabes? Es un cuarto, no sabemos qué era, pero pues. Está todo lleno de basura, güey. No hay nada aquí. ¿Eh? A ver, de hecho escuché una niña llorar, ¿eh? ¿Lo escuchaste? Uico. ¿Viste? ¡Lalo! ¡Me jalaron, güey! ¡Saco, güey! ¡Uy! Uico. Neta, no vi, güey. ¿Cómo me jalaron el saco, güey? Sí se vio. ¿No lo viste? Sí se vio, sí ¿No se viste? vio. ¿Lo viste, güey? Sí se vio. Madre, güey. Verga, güey. No seas mamón, güey. Durante la exploración se escucharon algunos ruidos extraños. Su origen se desconoce, aunque en realidad podría tratarse de ratas o incluso del dueño de la ropa. De repente, una silla empieza a desplazarse sola. Tras comprobar la habitación, no había nadie ni nada que pudiera haber ocasionado ese movimiento. Lo más interesante del caso ocurrió justo un poco más tarde, mientras revisaban otra de las habitaciones. Algo tiró de la ropa de uno de los chicos. Puede apreciarse perfectamente cómo algo tira de su sudadera. ¿Crees que se trata de un montaje? ¿O crees que hay algo más que habita el lugar? Te leo en los comentarios. Número 3. La Casa de los Espíritus. El autor del siguiente vídeo es el fundador del canal Paranormal Activities. Su canal se centra principalmente en investigaciones paranormales o viajes a diversos lugares encantados. Sin embargo, en esta ocasión queremos centrarnos en su visita a un lugar concreto, a un lugar llamado la Casa de los Espíritus. Durante mucho tiempo, los miembros de la comunidad local la han considerado embrujada. Muchas personas han experimentado fenómenos misteriosos en este lugar, y el autor del vídeo y su equipo no fueron una excepción. Decidió pasar la noche allí, solo, con la esperanza de experimentar aún más los peligros de la oscuridad. Cuando llegó, comprobó cuidadosamente todo el edificio para asegurarse de que estaba solo en el lugar. Es cierto que no había otras personas en el edificio, pero no creo que podamos afirmar que estuviera allí solo. En cuestión de minutos, pudo percatarse rápidamente de que no era el único visitante del lugar. Τα λόγια είναι περιττά. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως γενικά το να βρίσκεσαι σε ένα χώρο τέτοιο μόνος σου είναι λίγο τρομακτικό. Αρχίζω να παρατηρώ φαινόμενα. Σαν να φάνηκε αυτό στην κάμερα, αλλά χωρίς να φυσάει, ανοίξει μια πόρτα. Εντάξει, είναι στιγμές που θέλω να ρολιάξω έτσι, να τρέξω. Να δούμε σήμερα. Κλείσω την πόρτα. Πρώτα
Έβαλες και τρίποδο την cámara. La puerta de cristal que daba a una de las habitaciones se abrió sola, y poco después oyó extraños sonidos procedentes de varios rincones de la casa, como fuertes pisadas o golpes en las paredes, pero era simplemente imposible determinar su procedencia. Es como si los sonidos vinieran de todas partes y a la vez de ninguna. Finalmente se sentó en una de las habitaciones y decidió esperar a ver qué ocurría. Ya solo el oscuro ambiente del lugar le daba miedo y a menudo reaccionaba a cualquier estímulo. En un momento dado, la temperatura bajó de repente. Esto puede asociarse a la presencia de fantasmas. Poco después, cuando parecía que nada iba a sorprenderle, ocurre algo inesperado. Con el υπόφορο. Γαμίσω σήμερα. Ξέρω να ακούστηκε αυτό το πράγμα σαν τρέξιμο μετά, σαν βήματα. Πάρε κανένας από κάτω. Δεν υπάρχει κανένας εδώ. Una fuerza invisible sacude toda la cama. Al igual que con los ruidos anteriores, a pesar de una cuidadosa inspección, no encontró nada que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Poco después de este y otros incidentes menores, decidió que ya había tenido suficientes emociones y abandonó la misteriosa casa de los espíritus. Al cabo de algún tiempo decidió volver y desafiar de nuevo a los espíritus de aquel lugar. La segunda visita comenzó casi de la misma manera. Volvió a sentarse en una de las camas y esperó pacientemente. Sin embargo, esta vez le acompañaba una vieja muñeca que había encontrado en una de las habitaciones vacías. Ακούω θορύβους. Και δεν βρίσκεται κανένας μες στο δωμάτιο. Και δεν έχω προλάβει να μπω μέσα.
Υπάρχει κανένας εδώ. Και όμως ήμουν σίγουρος ότι άκουσα βήματα. Κάνω μια γρήγορη περιήγηση μέσα στο σπίτι. Να βεβαιωθώ ότι είμαι μόνος μου. Δεν υπάρχει κάποιος. Εδώ είναι η αγαπημένη μας κούκλα. Σε άλλη θέση τώρα βέβαια, γιατί όπως είπα και πριν, ήρθανε κάποιοι να ανακαινήσουν αυτό το σπίτι, μάλλον προσπαθήσαν να ανακαινήσουν το σπίτι. Αυτή η κούκλα λοιπόν είναι την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει. Σε γρήγορα, αν γυρίσουμε το βίντεο, δείχνει ότι προσπαθούσε να με κοιτάξει ή να κοιτάξει κάποιον από εμάς. Στο σπίτι δεν υπάρχει κάποιος άλλος, οπότε έτσι γρήγορα είδα. Είναι φανερά πιο τακτοποιημένο το σπίτι. Δεν είναι... Αν θυμάμαι καλά, έχει άλλη μια πόρτα που οδηγεί στο άλλο επίπεδο του σπιτιού. Είναι η εξωτερική πλευρά του σπιτιού. Πώς ακούγονται θόρυβοι μέσα. Κάνω ένα κύκλο στο σπίτι να βεβαιωθώ δεν υπάρχει κανένας. Volvió a enfrentarse a ruidos y movimientos extraños. Mientras esperaba, el misterioso muñeco empezó a moverse. No era tan aterrador como una cama temblorosa, pero por si acaso decidió sacarlo fuera y quemarlo. Όμως μετά από τις προηγούμενες επισκέψεις στο σπίτι, κατάλαβα ότι υπάρχει κάποια δραστηριότητα ανεξήγητη. Κάτι σκοτεινό υπάρχει συνδεδεμένο σε αυτή την κούκλα. Έτσι η απόφασή μου να τη ρίξω στην πυρά, ίσως να ελευθερώσει το κακό. Την βλέπω τώρα να καίγεται και ένα συναίσθημα τρόμου με δεκάδες εικόνες προβάλλονται στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν πράττω σωστά ή λάθος. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει λογική και καμιά πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί λογική και σωστή. Τα πάντα που συμβαίνουν είναι παράλογα και πέραν από την αντίληψή μου. Είναι εμφανές και ξεκάθαρο πια ότι σε αυτό το σπίτι εκτός από μένα υπάρχει και κάτι άλλο που κινείται γύρω μου. Το νιώθω σε κάθε βήμα μου. Unas horas más tarde, cuando recogió todo el equipo para salir de la casa, encontró la misma muñeca sobre la cama en condiciones completamente intactas. Δεν υπάρχει που βλέπω. Την κούκλα την έκαψα. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Número 4. La entidad oscura. La siguiente grabación pertenece al canal Polish Paranormal TV. Esta vez uno de los chicos partió solo a visitar lugares abandonados del siglo XIV, todos ellos embrujados. Tras adentrarse en el edificio se hizo evidente que había algo extraño en el lugar. La Spirit Box empezó a captar voces casi de inmediato y la cámara reaccionó de forma extraña, llegando incluso a apagarse a pesar de que las baterías estaban completamente cargadas. Pero fue el medidor EMF el que alertó al explorador. Kim byliście tutaj?
Powiedz stop. Trzaskające okna, coś tu jest na górze. Słyszałem? Powtórz to. Tu jesteś? Wow. Jest na maksa. Oh my god. To jest coś niesamowitego. Ale mnie przeszyło. Coś jest obok mnie. Nic by takiego odczytu nie dawało. Jeżeli jesteś tutaj, zamknij te drzwi, proszę. Co to było? Jezu. To jest coś niesamowitego. I koniec. Zobaczcie, nie ruszyłem K2. Znów. To jest coś niesamowitego. Coś jest obok mnie. Aunque el medidor seguía indicando la presencia de alguien a su lado, el intento de contactar con el fantasma con la grabadora de voz fracasó. Después de un tiempo decidió cambiar de lugar y continuó su aventura nocturna en las ruinas de un palacio abandonado. Los intentos de contacto dieron mucho mejor resultado. Dzisiejszej nocy ktoś mnie słyszy? Jeżeli mnie słyszysz, powiedz tak. Wow. Zwierzęcy głos, zwiastujący obecność czegoś demonicznego. Dziecko. Istoto, kim jesteś? Ujawnij się, przedstaw się. Pojawiają się pierwsze głosy. Najpierw głos nieludzki odpowiada na górę, a potem głos dziecka mówiący piekło. Czy jest to zwiastun, że przebywa tutaj siła demoniczna? Dziecko. Gdzie jesteś? Wow. Rozmawiają między sobą. Dwóch mężczyzn, słyszę waszą rozmowę. Czy wy mnie słyszycie? Dziura. Nie czuję tego kontaktu. Jak tam. Durante una fracción de segundo, puede verse una figura oscura en la parte derecha. Una figura que se asocia directamente con una mujer. El explorador estaba solo en aquel lugar. Incluso durante la propia exploración, no notó nada inusual.
Número 5. La cabaña encantada. En esta ocasión nos uniremos al canal Paranormis para adentrarnos en medio de un bosque en el que uno de los cazadores ha captado algo inusual en una de las cámaras instaladas entre los árboles. La figura de una chica con un vestido blanco y la cara cubierta por el pelo largo y oscuro. El propio cazador admitió que no creía en los fenómenos paranormales, pero una visión así le parecía cuanto menos extraña. El bosque estaba en mitad de la nada y no había mucha gente, y mucho menos niños. Sin saber qué hacer, se dirigió a los chicos de Paranormis, que inmediatamente aceptaron investigar el lugar. Cuando le preguntaron por los fenómenos extraños que se habían producido en las inmediaciones de la cabaña, el hombre dijo que él mismo no había experimentado nada, pero que otras personas que se habían alojado en la cabaña, sí. Algunos se asustaron por ruidos extraños en mitad de la noche, mientras que otros vieron una figura misteriosa de pie en una de las esquinas de la habitación. Según el propietario, su tía practicó magia negra hace años y eso pudo haber atraído a varias entidades malignas. Prepararon e instalaron su equipo por toda la casa. Mediante una ouija, intentaron ponerse en contacto con los espíritus cercanos, pero el mal funcionamiento de los equipos se lo impidió, y una vez apagados los aparatos, uno de los fantasmas decidió manifestarse de una forma peculiar. Soul. Again. Oh, you fucking heard What that. the fuck is going on, dude? Violence. Violence? Oh. Soul. Again. Oh, you fucking heard What that. the fuck is going on, dude? Violence. Violence? Mientras intentaba seguir una de las señales, el espíritu decidió alterar todos los elementos del salón. La mesa se movió, la linterna que estaba colgada en la pared se encendió y se balanceó. La guitarra también cambió de lado y la mecedora empezó a moverse. What's that? Do not. I probably shouldn't have came here in the first place, right? Oh my god. Okay. Holy shit. Oh my god, I'm having a panic attack here. I don't know where to go. I don't know where to go, up or down. You hear that? Wait. Shh. I keep hearing things like... Sounds like movement. Yeah, I've heard movement for the last hour. Probably shouldn't have came here in the first place, right? Oh my god. Okay. Holy shit. A pesar de sus esfuerzos, el contacto con las almas que rondaban la cabaña fue muy difícil, porque los chicos se encontraron con un obstáculo muy grande: Mary. Are you sure? Okay, let's put some salt around you. Just so that it can't come near. You know what I mean? Let's put you in a circle, just so it can't come near and touch you, but you can communicate. Okay. Yeah, Let's do that. Let's try it. Okay. We originally brought the salt to protect ourselves, and we were going to put it in front of the doorways because Thomas told us the story about his hunting buddy who saw somebody peeking in and peering through the windows. So that's why we brought it originally, but
After Mary made herself known and we knew that she was there, I decided to tell Jordan to do a sensory deprivation, and we'd put the salt around him to protect him so that Mary could not enter the salt circle. And that's why I placed a chair in front of Jordan during the sensory deprivation, so that she could sit in front of him at least and communicate without being able to cross the circle and harm him. Oh my God! What do you see? Holy fuck, I thought I saw a shadow. This. Holy shit, I thought I saw a shadow through the holes there. That's been silent all night. Yeah, for hours. Right before the sensory deprivation. Yeah, as soon as we get that all set up. Is someone trying to pull me away from it? Well, we're doing it anyway, so come downstairs. Can you let go, please? Hold focus. Oh, my hands are shaking. Okay, can you let go, please? It's so strange. All right. Este era el nombre del espíritu que se había aferrado a Jordan hace muchos años y que se negaba a abandonarlo. Poco después terminaron su primer día de investigación y abandonaron la zona de la cabaña, pero dejaron allí su equipo por precaución, con la esperanza de documentar algo paranormal, y resultó ser una muy buena idea. Los dispositivos volvieron a mostrar actividad y al cabo de un rato, las luces parpadeantes del vestíbulo mostraron el reflejo de una misteriosa figura. El equipo sospechó que se trataba de una de las mujeres que rondan la cabaña debido a la forma de la silueta. Mientras pasaban la noche allí, presenciaron varias veces extraños golpes, el sonido de ramas que se rompían y el de pasos que venían del piso superior. Hours. What the fuck was that? What the fuck was that? Whoa! Holy fuck. What the fuck was that? There's a huge snap and then the bang. Okay. What the fuck is going on? Okay, here we go. Who is here now? Can you tell me who you are? Just like that. Just it's done. stops. Yeah, now it's done. What was that bang up here? I don't know. Oh my god. What? Did you hear that? That bang at the door?
What happened? Oh, I don't know. It felt like I got Fucking pushed. fell down. Oh my god. You slipped? I don't know. It felt like I got pushed, but it felt like somebody pushed me. Oh my god. Oh my god. What? Did you hear that? That bang at the door? What happened? Oh, I don't know. It felt like I got Fucking pushed. fell down. Oh my god. You slipped? I don't know. It felt like I got pushed, but it felt like somebody pushed me. Like it felt like somebody pushed me. Was the door open before or after you fell? I don't know. I don't know, man. Did you hear that noise, Jordan? Like that grunting noise? Yes. I did hear that. Did that not sound like hoofs? I didn't want to mention it. Like, I didn't. Are you done? Yeah, yeah. Like, are you just going to have a cigarette or? I don't know. Okay, let's talk about it. What did that say? Pack. Who wants us to pack up? Uno de los chicos fue empujado y cayó al suelo. Momentos después, la puerta se abre sola como si algo se hubiera precipitado por la entrada principal. Finalmente, tuvieron que detener la investigación. Número 6. El bosque retorcido. El 1 de agosto de 2010, un grupo de amigos de Strongsville, Ohio, se adentraron en un bosque para intentar sacar fotografías de orbes paranormales y terminaron captando algo mucho más escalofriante. Los chicos aseguran que aunque abandonaron el lugar de inmediato tras darse cuenta de esto, no es falso. Entre las muchas fotografías sacadas, una de ellas llamó su atención. Tom, uno de los chicos, captó la siguiente fotografía. Puede apreciarse una mano pálida aferrada a uno de los árboles. No podemos ver el resto del cuerpo, lo que solo la vuelve aún más misteriosa. Número 7. Amén. Cada año, cientos de personas experimentan una posesión durante la misa. Los demonios que se esconden en ellos salen cuando entran en contacto con la iglesia. El siguiente vídeo fue grabado en una iglesia donde se perturbó la misa con unos gritos pidiendo auxilio. Escucha atentamente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Los gritos estridentes que salían de las profundidades de la iglesia conmovieron incluso a los monaguillos que estaban en el púlpito. España es un país muy católico. Cuesta creer que una mujer se ponga a gritar durante un oficio religioso por una broma. Podría haber sido una manifestación real de un demonio al que no le gustaban las oraciones que llegaban de todas partes. Número 8. El hermano fantasma. Investigação Sobrenatural es un canal brasileño dedicado a la búsqueda de fantasmas y otros fenómenos paranormales. Sus fundadores son conocidos por realizar investigaciones en diferentes lugares potencialmente paranormales. Sin embargo, esta vez se han topado con algo realmente aterrador. Un día les pidió ayuda a una mujer anónima que ha estado luchando con una actividad paranormal increíblemente fuerte y peligrosa desde la muerte de su hermano. Meu Deus, cara. Calma, calma. Respira fundo, respira fundo, calma. Ó, ele só quer assustar, entendeu? Só quer te deixar desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente fique assustado, entendeu? Nervoso. Respira fundo, fica calmo, entendeu? Pense em Deus, pense em coisas boas, tá bom? Tá bom? Respira fundo. A gente tá aqui contigo. Isso, calma. Viu? Ele só quer tentar assustar a gente. É só mais um desequilibrado, só isso, tá certo?
Você tem condições de continuar? É porque é importante. Tem, não tem? Pronto. Me mostra como foi que o seu irmão faleceu. Calma, calma. Calma, calma. Pera. Calma, fica calmo. Respira, entendeu? Olha pra mim, ó. Foi isso, Victor. O espelho quebrou sozinho. Meu Deus. Registrou isso, câmera. Tô arrepiado, cara. Vai, filma aí. Tu viu isso, olha isso aí também, Paulo. É isso que é a Filma o espelho, o espelho também, o espelho, o espelho. O espelho, aí. Então, é isso aí. Você vai fazer uma oração. É isso, gente. Meu Deus. Ei, vitamina. Esse não, pega uma cadeira aí. Ela tá bem nessa cadeira. Respira, respira, respira. Ó, vai ficar tudo bem, tá? Mas fala aí, Victor, pega uma cadeira. Pense em coisas boas, coisas positivas, né? Foca em Deus. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, né? Pense em coisas boas, tá bom? Foca, olha pra mim, ó. Respira fundo, respira. Respira, pense em Deus, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, entende? Nesses momentos a gente tem que focar e se concentrar no... Vai, senta aqui, ó. Outra cadeira. Vem. Senta. Tô arrepiado, cara. Ó, olha pra mim. Calma, respira. Mientras conversaban, sucedió algo a su alrededor difícil de explicar. Una fuerza invisible tiró platos, una estantería y un espejo colgado en la pared se rompió mágicamente con un estruendo muy fuerte. La dueña de la casa se asustó y los chicos tardaron un buen rato en calmarla. Más tarde decidieron centrarse en el principal problema: liberar el alma de su hermano atrapada en la casa. Realizaron un ritual especial y durante el proceso ocurrió algo realmente extraño. Una de las puertas de la sala se abre y se cierra de forma violenta. A vontade de vomitar muito grande, a energia muito pesada em cima da gente. A gente já tá acostumado, né? A gente tá preparado. Mas sempre se surpreende, né? Entendeu? Porque realmente é um fenômeno muito extraordinário que aconteceu. Já tivemos até sorte de ninguém ser atingido, né? Desses objetos. Somente no espelho mesmo, viu? Porque ali realmente foi algo assim que meu coração só faltou realmente assim sair da boca mesmo. Fiquei realmente mal. Viu, pessoal, como vocês viram, essa casa aqui realmente é muito tenebrosa, macabra mesmo. A gente já viu várias manifestações. Eu queria deixar claro para vocês, pessoal, que esses fenômenos são conhecidos como poltergeist, pessoal. De um espírito obsessor, muito conturbado, descontrolado, muito revoltado mesmo. E a gente vem aqui, né, Victor, né, Paulo? Humildemente pedir para vocês, pessoal, não julgar, pessoal, porque muitas vezes isso pode estar acontecendo na sua casa, na sua cozinha todas as noites e você não percebe. Pare para pensar, as noites, os pratos se mexendo, as coisas acontecendo. Por isso a gente vem pedir, pessoal, para vocês não julgar, viu? Tu viu desespero, né, amigo? Como ela ficou? Chorando, ela teve que sair, ela saiu às pressas daqui. Bem melhor, pessoal, ela sai. Tá aí, gente, ó. Aí é pra vocês verem, né, ó. Direto, acontece. Pede ajuda aqui, não. Pega, calma, respira. Respira. Segura aqui a fumadora, segura. Minutos más tarde, mientras estaban en la mesa, uno de los chicos miró detrás suyo, como si sintiera que alguien le tocaba. Tu tem certeza que quer fazer isso? Quero ver, né? Tô curioso porque eu quero que ele consiga entender qual é o nosso objetivo, né? Porque a gente estamos aqui, entendeu? Porque na mente dele, ele acha que a gente está provocando, né? Ele está expulsando a gente, entendeu? É até uma oportunidade, né? De baixar a vibração e tentar a comunicação, né? Pelo menos uma comunicação mais amigável, né? No se percató en ese mismo momento, pero en cámara sí se aprecia algo si subimos la intensidad de los colores. Parece un rostro humano apenas visible.
Posteriormente, uno de los chicos se tumbó en la mesa rodeado de velas. Esto debe servir de algún modo como enlace entre ellos y el espíritu. Y parece que funcionó de verdad, porque obtuvieron respuesta inmediata. Então vai, baixa o padrão, entendeu? A gente vai tentar a comunicação agora. Provavelmente, Marcos, eu sei que você está aqui, sei que você está vendo aqui. Eu não quero que você veja isso como algo para zombar de você ou algo assim parecido. A gente quer um contato. Humildemente, meu irmão está aqui para tentar ter um contato com você. Então você pode se aproximar da gente, né? Pode tentar conversar com a gente, entendeu? Pode tentar manter uma faixa mental junto com a gente. Se aproximar também do aparelho, se você se sentir à vontade. E uma coisa eu te peço, né? Tente se comunicar com a gente, porque a gente está querendo, né, entrar em contato com você. A gente sabe como foi que você desencarnou aqui de uma maneira violenta, e a gente sabe que você é desequilibrado, realmente você é, né? Você está agredindo a gente, entende? Então, se concentra, né? Se aproxime, a gente vai emanar energia para você e tente se comunicar com a gente, ou em toque, ou em conversa, né? Ou em energia, mas tente se comunicar com a gente, beleza? Que a gente não sabe, né, com que forma ele vai vir, como ele vai reagir, né? Isso. Se você quiser se materializar em cima do Paulo, pode se apresentar aqui, né? Concentre sua energia. Se quiser pegar no braço do Paulo, na perna dele, no pescoço do Paulo, né? Vai, Paulo. Fica à vontade. Se concentra. Tenta pegar no pescoço do Paulo. Meu Deus do céu. Olha, ó. Meu Deus. Viado. Você não vai assustar a gente, entendeu? Deus é poderoso, Deus é maior que você. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Você não vai assustar a gente. Você não vai assustar a gente. Ele tá querendo desafiar, mano. Acho que ele pensa que a gente quer bater de frente com ele, mano. Tô me tremendo todinho, cara. Olha isso, ó. Filma isso, câmera. Tô me tremendo todinho. Parece que el contacto con el espíritu solo lo enfadaba más. Después de eso, empezaron a rezar con la esperanza de que el espíritu abandonara la casa. Número 9. La Iglesia Encantada. En el penúltimo puesto, continuamos con un vídeo compartido por el canal Signs and Signals. Las leyendas dicen que esta iglesia está embrujada. Sorprendentemente, a pesar de su visita nocturna, no han encontrado nada extraño. Pero todo cambió cuando probaron algo diferente. Okay, did that right there like freak me out big time when I first saw it? I swear, every time you like barely glance at it, it looks like someone's sitting over there. Well, assume positions. Alright, so since we got the static cam set up and stuff is always happening whenever we're like straight apart, my idea is let's just chill for a second and just see if something happens, because we got something on the other side and it always likes to be on the other side away from us, you know what I mean? Yeah. All right, it's time to show yourself. We know you're in here. Come on. We've given you your space. You know you like to show off. Come on. Can you do something for me? You make a noise or come in here and talk to us? Come on in here, get closer. Stop playing games. Just hurry up and just show us something. Dude, I just want to get out of here ASAP, so.
You think we should like provoke it? Just get the damn. Yeah, maybe we get the should damn content and just go home. antagonize it. Like just get the content and go home. I'm ready to go home. It's already big enough of a risk for me to come here anyway. And what's the difference? Hey, come on out, man. You like messing with me at home? Are you here or are you at home? Come on. I mean, do something. Come on, do something. You know you want to do something? Come on. We here, we waiting. You got a whole crowd watching you, bro. Come on, do something. Show yourself. Do something. You see what I'm saying? That sounded like it was from back there too. I hope we got that. If it was back there, we definitely got it. Come on. Come on, yeah, do something else. What's up? Dude, this thing is making me pissed off, David. Mientras los chicos seguían intentando averiguar qué era aquello, ocurrió algo aterrador. Se escucharon pasos que parecían acercarse a los investigadores. Oh, that's what I'm saying. It's just gonna run over there. That's what you don't care. Oh my God! Oh my God! David! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! I f***ed up my camera, dude. I f***ed up my knee. Your movement in there. Is this static cam still running? You got the... No, I took it down. The battery was about dead. Is your knee alright? I really scraped it up. Swear to God, like I heard something else. It was coming for us, dude. It was coming for us. What am I supposed to do? What am I supposed to do, man? Continuaron con la exploración del lugar, pero al revisar las imágenes durante la edición se dieron cuenta de que había una misteriosa figura sentada en uno de los bancos de la iglesia. Y según afirman, estaban completamente solos en ese lugar. Like almost not even human-like. I don't know. I'm about to use this bathroom after that, dude. Además, parecía que cada vez era más peligroso. Justo cuando estaban a punto de dar por finalizada la exploración, uno de los chicos escuchó un claro susurro a su oído. A continuación, las sillas que estaban junto a ellos se empezaron a mover solas. Inmediatamente, cogieron el equipo y abandonaron el lugar. I'm still not sure what that was. It feels like it's a dream. Like, how is that possible that that actually happened? What? See, I just... I definitely feel drained. It feels like I have like no energy to even do anything here. It's like I just want to keep sitting down. Actually, I just want to get out of here. I feel like we have enough footage. What the f*** was that, dude? What? You didn't hear that, man? What'd you hear? You didn't hear that whisper, dude? Right in my ear, dude. I didn't hear it. It was just like... I heard a thump over there. Yeah, what the hell is that? Dude, get Let's get stuff. Get your light. What? Get your light. Número 10. El asilo abandonado. El equipo de Inquieto TV es un grupo de amigos de Italia que visitan lugares encantados.
En esta ocasión, el grupo fue a un edificio abandonado que hace años fue utilizado como asilo. Desde el principio les acompañaron ruidos extraños, pero eran tan frecuentes que todos pensaron que se trataba del viento. Su aventura fue increíblemente atmosférica, pero había pocas pruebas documentadas de lo paranormal hasta que en una habitación en particular sucedió algo escalofriante. Sbaglio, sono tipo proprio delle frecce. Un motivo in più per non entrare in questa storia. Ma ci tocca, ragazzi. Che vedi? Ci sono tipo dei tronchi. Sì, tronchi grandi. Tipo in cerchio. Come se qualcuno stesse facendo un rituale. Ok, questo è stato. Cazzo è? Vabbè, ma non penso sia normale con tutte queste macerie. Credo. Non penso sia altra gente. Già l'avevo sentito questo punto, sono altri 2 piani. Comunque un sacco di orbe ci sono qui. Allora, sono in cerchio, però al centro pare non ci sia nulla, cioè non Mi c'è. sembra come se fosse legno bruciato. Non penso sia per sedersi, perché tipo su questo uno come ci si siede. Non lo so. Però. Ce ne sta un altro là. Beh, però quello è come se non ci azzecca nulla. Ragazzi, vedete un attimo qui. C'è una sorta di cerchio attorno a questo pegno, sbaglio. No, non sbaglio. Ma c'è pure un rametto, non capisco se è collegato. Sei esperto di rituali. Cos'è? Algo golpeó en la puerta con gran fuerza. Puede que la entidad quisiera advertir a los visitantes de forma inmediata. Pero eso no es todo. Fíjate bien en una de las salas. Puede apreciarse una silueta oscura junto a la entrada de la habitación. Ninguno de los presentes le prestó atención y no se dieron cuenta hasta que estaban editando la grabación. Mientras escribes tu opinión personal, quiero agradecer a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por aportar vuestro granito de arena a la comunidad. Un saludo a todos y hasta la próxima aventura.